Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad y por el interés que tenéis en, la investigación en cáncer de pulmón, que es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a dar un par de minutos por si hay gente que se está conectando todavía. Ya sabéis que os hemos dado el enlace de conexión, pero puede haber gente que esté entrando todavía en estos momentos. Mientras, os voy a decir unas pequeñas normas para que funcione mejor la sesión. Y es simplemente que os mantengáis por favor con la cámara y el micrófono apagados. Vamos a ser bastantes personas conectadas hoy y así pues tratamos de garantizar que la sesión funcione lo mejor posible. Si podéis comunicaros con nosotros a través del chat que tiene la propia plataforma, nos podéis dejar vuestros mensajes y os iremos leyendo. Y también avisaros que esta sesión está siendo grabada, pero si permanecéis con la cámara apagada, en principio no apareceríais en la grabación, no habría problema en este respecto. Así que vamos a esperar eso, un minuto o dos todavía para ver si empieza a conectarse la gente y empezamos en breve. Bueno, buenas tardes. Eh, Veo que ya estáis todos uniéndos. Repito de nuevo las normas un poco que se comentaba antes, que veo algunos comentarios en el chat y os pedimos que por favor os mantengáis con la cámara apagada y con el micrófono apagado. Vamos a ser muchas personas conectadas, nos habéis dicho que vais a estar en torno a unas 500, entonces para que la reunión funcione mejor, pues mejor os pedimos esto, que estéis sin la imagen y sin el sonido. Tenéis el chat que nos podéis dejar los comentarios y mientras os iremos leyendo. Daros las gracias porque la verdad es que esta actividad ha tenido muy buena acogida. O sea, gracias por el interés que tenéis en la investigación en cáncer de pulmón. Veo que se van conectando cada vez más personas. Bueno, creo que podemos ir empezando. Bueno, pues como decíamos, hoy vamos a hablar de investigación en cáncer de pulmón. Me presento, yo soy Sofía Hernández, soy divulgadora científica en la Asociación Española contra el Cáncer y hoy voy a ser quien va a guiar esta sesión. Me acompaña aquí uno de los investigadores que trabaja en investigación en cáncer de pulmón, es Santiago García Borrego, que es investigador gracias a una ayuda predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid y que trabaja en la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Pulmón, que se encuentra, es mixta entre el Hospital 12 de Octubre y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, aquí en Madrid. Hola Santiago, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Sofía. Gracias por la introducción. Nada, gracias a ti por participar. Además, Santiago, de ser investigador, es voluntario por la ciencia de la asociación, así que muchas gracias por dedicarnos también tu tiempo a difundir lo que se está haciendo desde la investigación para ayudarnos a todos. A vosotros por esta oportunidad. Bueno, repito de nuevo eso, que tenéis el chat para comunicaros con nosotros e irnos dejando vuestras preguntas si tenéis. Al final de la sesión vamos a abrir un turno de preguntas. Lo que sí que os pido que por favor os ciñáis al tema de la sesión. Ni Santiago ni yo somos médicos, yo soy bióloga, Santiago biotecnólogo, entonces por favor este tipo de consultas no las vamos a poder contestar, así que mejor no nos la trasladéis en este foro, ¿vale? Bien, pues dicho esto, comenzamos. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de investigación en cáncer de pulmón. Seguramente cuando hemos dicho ya la palabra cáncer, a todos os han venido muchas ideas a la cabeza. Por desgracia es una enfermedad con una incidencia altísima. Ahí os ponemos la cifra de que se esperan 21,6 millones de casos nuevos en 2030. Todos nos pilla bastante cerca esta enfermedad y conocemos el gran impacto que tiene no solo a la persona que lo padece a nivel de salud, sino también a nivel emocional, en su trabajo, en todo su entorno, familias y amigos.
Y por eso surge la Asociación Española contra el Cáncer, para intentar mitigar el impacto que tiene el cáncer en la sociedad. Y si os decía que esta enfermedad pues afecta a las personas bueno, pues a tantos niveles, nosotros también tenemos que actuar a distintos niveles. ¿Sí? ¿Pasas? Aquí os mostramos cómo la Asociación Española contra el Cáncer trabaja tanto en la prevención del cáncer para intentar disminuir esa cifra que os decíamos antes de personas con cáncer a través de diferentes actividades para promover hábitos saludables. Ahí, por ejemplo, veis en la fotografía las rutas saludables que se organizan desde muchas sedes provinciales. También luego el apoyo y acompañamiento, ¿no? Decimos el cáncer afecta a la persona que lo padece, pero también a su familia y a su entorno, y aunque bueno, pues tenemos grandes sanitarios, un sistema de salud pública, pero hay muchas otras actividades que podemos ofrecer desde las sedes provinciales, de apoyo psicológico, actividad física, distintos tipos de talleres. Os recomiendo que os acerquéis a algunas de las sedes provinciales, tenemos presencia en todas las provincias, en un gran número de localidades y de hospitales. Y luego también podéis consultarlas en nuestro número gratuito de Infocáncer, el 900 100 036. Y bueno, en este punto destacar, como aparece en la fotografía, a los voluntarios. Sé que muchos de los que estáis hoy conectados sois voluntarios, seguro que algunos estáis en el hospital acompañando a los pacientes, ofreciendo ese café que luego tanto nos agradecen tanto ellos como el personal sanitario la labor que hacéis en el hospital. Y la tercera misión, el tercer bloque, ¿no?, desde el cual trabajamos desde la Sociedad Española contra el Cáncer es la investigación. La investigación, supongo que si todos desde aquí es porque valoráis la investigación como nosotros, al final es lo que nos va a dar las herramientas para conocer mejor el cáncer, saber cómo hay que prevenirlo, tener más o nuevos tratamientos o herramientas de diagnóstico. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo ha aumentado la supervivencia. Muchas veces cuando, cuando comentamos de nuevos resultados de investigación, la gente dice, bueno, tantos años investigando y no tenemos una cura para el cáncer. Es cierto, no tenemos una cura única, pero si nos fijamos en las cifras, ha habido un gran cambio. Sabemos en los años 50 la supervivencia se encontraba en torno al 25%. Actualmente la supervivencia es del 55,3% en hombres y 61,7% en mujeres. Y este cambio, esta mejoría que hemos visto, es gracias a que tenemos tratamientos más eficaces y métodos para detectar cada vez antes y mejor la enfermedad. Y esto nos lo ha proporcionado la investigación. Y veis que continúa la flecha hacia ese 70% y este es el objetivo que nos hemos marcado en la Asociación Española contra el Cáncer y es en 2030 llegar al 70% de supervivencia. Es un objetivo ambicioso, pero no es imposible y lo que necesita es de la suma de todos en este acuerdo que seguramente habéis visto por ahí de todos contra el cáncer. Y que lo que hacemos desde la asociación para impulsar la investigación es, bueno, entre otras actividades, pero sobre todo apoyar a los investigadores a través de ayudas de investigación. Actualmente tenemos 565 ayudas, lo que suponen 104 millones de euros, que se encuentran ahora en investigación en desarrollo para apoyar a más de 1.000 investigadores. 104 millones de euros, que se dice pronto, y esto es, el mérito es principalmente vuestro, de todas las personas que apoyáis la investigación, porque sois socios, porque hacéis donaciones puntuales, porque participáis en las carreras que se organizan desde las sedes o como voluntarios, también a los patrocinadores. Así que aprovecho para daros las gracias a todos los que colaboráis con la investigación en cáncer y con la Asociación Española contra el Cáncer para que nos seguimos manteniendo así como la entidad privada que más fondos destina a la investigación en cáncer en España. Y bueno, tras esta introducción, que os queríamos hablar un poco de la asociación, que seguro que muchos nos conocéis, que estáis muchos que sois voluntarios, parte de los socios de las sedes provinciales. No lo hemos mencionado, pero la verdad es que se habéis apuntado gente de todas las provincias, desde Badajoz, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Ávila. Gracias. Vamos a empezar ya con la parte más sobre investigación en cáncer, que nos va a contar Santiago. En primer lugar, ¿qué es el cáncer? ¿No? Correcto, porque ha sido muy buena la introducción que has proporcionado, pero igual la gente dice, estamos hablando mucho del cáncer cifras, pero
Vamos a comenzar un poco por el principio, ¿no? ¿Qué es el cáncer? Es una pregunta que nos haremos mucho de todos y lo siento, pero no os puedo dar una definición exacta que está adecuada por todo el mundo, sino que hay varias definiciones que podemos encontrar en diferentes partes. Por ejemplo, la primera de ellas. El cáncer está definido por la Organización Mundial de la Salud como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células, pero también está definido por la RAE, por ejemplo, como una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células, que proliferan de manera normal e incontrolada. Todo esto son muchas palabras que participan dentro de una definición, pero a mí la que más me gusta de forma personal, y no es porque esté barriendo para casa, es la que proporciona la Asociación Española contra el Cáncer, porque es un poco más descriptiva y nos llevará por un camino que nos podrá permitir entender qué es el cáncer realmente. Lo primero de todo es intentar entender que nuestro organismo está formado por un conjunto de células, las cuales solo son capaces de ver, solo seríamos capaces de verlas a través de un microscopio. Para que lo entendáis, voy a hacer una especie como de analogía. Lo que vemos ahí en pantalla es un cuadro de la Mona Lisa. Y incluso desde las pantallas virtuales que tenemos, podemos decir, ahí lo que vemos es una persona. Sin embargo, si hacemos zoom sobre ese cuadro, lo que vamos a ver es que este cuadro está formado por miles de piezas diferentes, pero y únicas entre sí, pero que el conjunto de ellas es lo que forma este organismo y por lo tanto a gran distancia vemos ahí a la Mona Lisa. Pues algo parecido pasa con nuestro cuerpo. Esas miles de piezas de Lego, como se ve en la imagen, serían nuestras células, las cuales son únicas y diferentes entre sí, pero que de forma global, de cómputo global, dan lugar a nuestro organismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro organismo? Pues estas células están perfectamente reguladas, son muy inteligentes y tienen tienen un equilibrio entre ellas. Por lo tanto, cuando estas células se dañan, envejecen o lo que sea, se autodestruyen y es sustituido por una célula nueva. Y todo esto está en equilibrio. Y esto ocurre de forma normal. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el cáncer? Pues lo que pasa en el cáncer es que estos mecanismos de control de las células desaparecen y entonces aparece un tumor, porque las células ya no tienen ninguna barrera y empiezan a crecer de forma descontrolada, descontrolada y descontrolada. Para que lo entendáis mejor, creo que tenemos aquí un vídeo. Bueno, primero de todo comentar que crecen de forma descontrolada, pero que siguen estando rodeadas por tejido sano del cuerpo. Es, por ejemplo, lo que pasa con los lunares. Por eso es recomendable hacer un seguimiento de lunares en este caso. Pero cuando está en ese proceso que está delimitado por células del cuerpo sanas, se le llama tumor benigno. Eso todavía no es considerado cáncer, es un tumor benigno. Empieza a llamar cáncer realmente cuando esas células son capaces de atravesar las barreras y pasan a tejido linfático o pasan, por ejemplo, a la sangre y dan lugar a metástasis. Y ahora sí, tenemos la siguiente diapositiva, el vídeo, en el cual refleja un poco lo que veíamos en forma 2D, en forma de la imagen, que es estas células cuando pierden el control empiezan a crecer de forma descontrolada, formando estos nódulos, estos tumores benignos, que estarían delimitados por tejido sano y en el momento determinado en el que rompen esas barreras ya se pasarían a otros tejidos. Y digamos, y entonces, ¿cómo se desarrollan estos mecanismos de control? ¿Qué le suceden a estas células cancerígenas para pasar de ser normales a cancerígenas? Pues otra cosa, concepto que tenemos que entender una vez que ya sabemos lo que es una célula, es entender dónde está la información de la célula, dónde está la información de nuestro cuerpo. Y es que las células, dentro de ellas, tienen la información la cual les hace todas las funciones vitales que se llama el ADN, el famoso ADN. Es el libro de instrucciones de nuestras células y por tanto nuestro libro de instrucciones, ¿no? Y dentro de este libro de instrucciones tenemos una serie de instrucciones y esas instrucciones las llamamos gen. ¿El problema qué pasa? Pues estos genes, que son los que hacen a las células crecer o no crecer, cuando tienen una mutación, sea por cualquiera de los factores de riesgo que veremos luego o sea por cualquier agente externo, cuando tienen una mutación dejan de actuar, de funcionar correctamente y es donde se produce este desorden. Aquí lo que podemos ver es un ejemplo también más gráfico de cómo se produce ese desorden. Y para ello tenemos ahí un Fórmula 1, un coche de carreras. Para entenderlo, tenemos dos tipos de genes que regulan este control.
unos genes que son los que controlan a la célula para que crezcan, que le dicen a la célula crece, que sería ahí la gasolina de este coche. Y otros genes, que son los llamados supresores tumorales, que lo que le hacen a la célula es un freno, que sería ahí el paracaídas. Cuando ambos están en perfecta armonía, tenemos la suficiente gasolina y el suficiente freno en el coche toma la curva, no se estrella contra el muro. Sin embargo, tanto si mutamos el gen que le proporciona gasolina al coche, como si mutamos el gen que le está proporcionando el freno al coche, da igual que pase con el resto. El coche se va a ir contra la pared. Por lo tanto, ambos tipos son muy necesarios, los que les dicen a la célula, sigue adelante o para, y el descontrol en uno de ellos va a generar un cáncer. Pero esto no ocurre de manera espontánea, es decir, os he hablado de una mutación, pero no penséis, pues entonces cuando una persona empieza a padecer un cáncer es porque has tenido una mutación en uno de estos genes, sino que al igual que el principal factor de riesgo para padecer un cáncer es la edad, esto se debe a que estas mutaciones las vamos acumulando, como podéis ver en la imagen de la derecha, las vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Estas mutaciones van siendo acumuladas por diferentes efectos adversos, ya sea una mutación heredada genéticamente, ya sea, como veis ahí, el hombre de negro, que es por la obesidad, ya sea por el tabaco, que hablaremos después de ello. Por diferentes factores vamos adquiriendo mutaciones hasta un momento determinado en el cual este balance que os comentaba se rompe y entonces surge el tumor. Bueno, hasta ahora nos has hablado en general sobre cáncer, Santi, pero ¿qué sería el cáncer de pulmón? Pues muy buena pregunta. En sí hablamos de cáncer como una entidad que englobaría todo, Mm. pero los diferentes cánceres, o sea, son enfermedades que se difieren mucho entre ellas. Incluso se parecen más a otro tipo de enfermedades. Y no, el cáncer de pulmón no se exime de ello. Lo único que tienen en común todos los cánceres de pulmón es el órgano donde se produce, que es el pulmón, ¿vale? Sino que tenemos un crecimiento descontrolado de células en estos pulmones y por lo tanto podemos englobarlos dentro de ellos. Pero entre sí se difieren bastante. Eh, Luego, aunque hablaremos luego de ello, de los factores de riesgo del cáncer de pulmón, evidentemente todos tendremos en mente que uno de los grandes principales factores de riesgo del cáncer de pulmón va a ser el tabaco, ya que un 80-90% se deben a ellos. Por poner una cifra, pues en 2022 se diagnosticaron 3.000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Es uno de los que más incidencia y mortalidad tienen hoy en día. Sí, es el tercer tumor más frecuente en España, el cáncer de pulmón, precisamente. Sí, pasa. También podemos hablar de la siguiente diapositiva de los diferentes tipos de cáncer de pulmón. ¿Vale? En principal, podemos dividirlo en dos tipos de cáncer de pulmón. Uno que es el minoritario, que se le llama cáncer de pulmón de células pequeñas o cáncer de pulmón microcítico, para el cual todavía hay muchísimo que estudiar en él, está muy poco conocido. Y luego otro que es el que se conoce un poco más, que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas o no microcítico, que sería el 85% restante, que es, por ejemplo, lo que está dedicado mi tesis doctoral. Y este se divide a su vez en tres diferentes: adenocarcinoma, carcinoma escamoso y carcinoma de células grandes, en función de la célula origen donde se produzca el tumor. Bueno, nos has hablado un poco de cáncer de pulmón y los tipos que hay, y ya adelantabas antes que el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón es el tabaco. Es asombrosa esa cifra, ¿no? De que entre el 80 y el 90% de los casos se deben directamente al tabaco, bien por fumadores o también por respirar el humo del tabaco. De hecho, bueno, vemos ahí que en los fumadores el riesgo de tener este tumor es entre 10 o veces mayor que otras personas. También hay otros factores de riesgo que os hemos puesto aquí, como son, bueno, pues el verse expuesto a ciertas sustancias como es el amianto o el petróleo, también se relaciona con edades más avanzadas, hay mayor riesgo parece que en hombres, puede haber factores genéticos o ambientales como la contaminación, también, bueno, pues otras enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues pueden derivar a desarrollar un cáncer de pulmón, pero el principal con diferencia en el cáncer de pulmón es el tabaco. Y esto es algo que la ciencia ha estudiado durante años y que lo ha demostrado. No sé, Santiago, cuéntanos qué tiene el tabaco, ¿no? Para ser tan perjudicial para la salud. Pues el tabaco, entre otras cosas, tiene más de 5.000 compuestos químicos que están relacionados con estos procesos mutagénicos
que derivan en las mutaciones que provocan el cáncer. Tened en cuenta que son factores de riesgo, es decir, como bien me comentó un ejemplo que utilizó una compañera de la asociación, es los factores de riesgo es como la probabilidad de tener un accidente de coche. Es decir, tú puedes llegar a conducir perfectamente, carretera en perfecto estado, todo el coche con la ITV pasada, pero puedes llegar a tener un accidente. Sin embargo, estos factores de riesgo son factores de riesgo que te van a generar cada vez que vas acumulando estos factores, como tener el coche con la ITV mal pasada, una carretera en mal estado, ir en mal condiciones con somnolencia conduciendo, lo que te va a generar es más probabilidad de tener accidente. Aquí el cáncer de pulmón, como bien decía Sofía, te genera, te da una mayor probabilidad hasta un 20 veces más de tener un cáncer de pulmón. Por lo tanto, es con lo que estaría altamente relacionado. Más de 50.000, de 5.000 compuestos químicos, 70 confirmados que son directamente causantes de estas alteraciones del ADN, y lo que hacen es directamente unirse a este ADN que veíamos antes, que es el libro de instrucciones de las células, impidiendo su duplicación, su replicación de forma correctamente, que entre otras cosas es para lo que se necesita para que den a células que sean funcionales, que sean normales en la siguiente generación. Entre ellas, pues hay genes clave que están dedicados a lo que veíamos antes, los frenos o la gasolina, que regulan que el coche no se estrelle contra el muro, y por lo tanto lo que llega es, en un primer momento, pues podría llegar a generar la enfermedad benigna que comentabas antes, la EPOC, la Mm. enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y luego cronificarse esa inflamación y generar un cáncer de pulmón. Pero aquí hablamos de tabaco y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso Sí. para comentar de una de las nuevas soluciones que se están proponiendo, que en realidad no es una solución, que es igual de grave, que son los vaporizadores, los vapers, los famosos vapers que dicen no tiene tantos compuestos químicos como el tabaco. Hay estudios científicos publicados recientemente que están relacionando un aumento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la población con el mayor uso de vapers. Por lo tanto, están directamente relacionados con ello y pueden derivar exactamente igual en cáncer de pulmón, al igual que el tabaco. No son una solución, es el mismo problema. No, son igualmente peligrosos que parece que estamos hablando mucho de tabaco y has hecho un buen apunte, ¿no? Que también los vaporizadores también hay que tener en cuenta que pueden derivar a enfermedades como el cáncer de pulmón. Hablábamos de más de 5.000 compuestos químicos en el tabaco, o sea, algunos como el monóxido de carbono o el alquitrán, que es que ya solo decirlo ya uno intuye que nada bueno van a hacer en el cuerpo. Y nos hablabas eso, de que al final lo que van a producir son daños en nuestras células, en nuestro ADN, ¿no? Y si estos daños que producen estas mutaciones van a ser siempre iguales, van a variar. Pues es muy buena pregunta porque en realidad existe una firma genética de las típicas mutaciones que están relacionadas con el cáncer de pulmón. Y es algo que en clínica, un médico lo primero que va a hacer a un paciente nuevo que le entra es a nivel genético ver si ha sido fumador o no. O sea, no hace falta que el paciente mienta o diga la verdad si ha fumado porque el médico va a ser capaz de verlo en el primer instante. Bueno, hemos hablado hasta ahora de factores de riesgo. Si te parece, seguimos para hablar un poco más sobre investigación, que era el tema de la sesión, que ya comentábamos antes, de en general, el gran aumento que ha habido en la supervivencia en cáncer. Es verdad que en cáncer de pulmón la supervivencia todavía es muy baja, estamos por debajo de ese 15%, pero sí que ha habido avances en estos años, ¿verdad? Sí, ha habido un gran desarrollo de avances y el cáncer de pulmón realmente es una de los cánceres en los cuales más se ha avanzado e investigado en los últimos años, debido a la complejidad que tiene, pero también debido a los esfuerzos que se han ido implementando y gracias en parte a asociaciones como la vuestra, que apoya tanto la investigación como el desarrollo de nuevos proyectos. Es que desde los años 50 mismamente se ha empezado ya a relacionar el tabaco con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Si recordamos películas de los años 50 o antiguas, pues era muy habitual ver a todos los actores fumar y era algo normalizado el fumar, pero evidentemente ya desde esa década tenemos una notificación de que el tabaco es dañino y genera esto. ¿Cuándo se empezó a relacionar lo que hablábamos justo antes de las mutaciones que puede causar el cáncer, el tabaco en el cáncer de pulmón? Pues cuando supimos el conocimiento de que existen genes relacionados con el cáncer, que hasta los años 70, 80 no se empezó a conocer estos genes, lo que era la gasolina, los oncogenes.
Entonces, una vez que ya conoces estos genes, en el 83 ya empezaron a desarrollarse diferentes terapias dirigidas contra estos genes, como por ejemplo el EGFR, que es un gen que está relacionado con cáncer de pulmón. En los 90, los principales hitos es la mejora de los desarrollos de terapia sistémica, como es la quimioterapia, incluso también en radioterapia se empezaron a hacer mejoras. Y algo muy clave que debemos de tener en cuenta, que surgió en los años 2000, es la detección precoz. Es decir, cualquier cáncer es curable a nivel personal, a nivel de un paciente, si se detecta a tiempo. Y sí que aquí en España, por ejemplo, existen otros sistemas de cribado para otros tipos de cánceres, como el cuello uterino, mama o, por ejemplo, cáncer de colon. En otros países sí que existe en cáncer de pulmón, pero esto todo se debe a un granito que fue en los años 2000, que es a mejorar estos programas de detección precoz. Y en el año 2015 tenemos como hito pues el uso de la inmunoterapia, que hablaremos después un poquito de ella, explicaremos un poquito de ella y un proyecto relacionado con la asociación, en el que ha participado la asociación, y que es un gran hito porque es un poco como sustitutiva de la quimioterapia. Y tenemos un buen futuro con esta nueva forma de abordar el cáncer de pulmón. Bueno, destacar ahí entre los hitos que habías puesto de la secuenciación de los primeros genes relacionados con cáncer como CARRAS, que ahí están involucrados investigadores españoles como el doctor Mariano Barbacid. También, también. Bueno, estos son los hitos que hemos conseguido hasta ahora, pero la investigación no para. ¿Y cuáles serían los próximos retos en los cuales se está trabajando? Pues los próximos retos, como veamos en la diapositiva anterior, de cuando se conocen los genes relacionados con el cáncer, ya se puede hacer una terapia dirigida, pues es uno de los principales retos, mejorar las terapias dirigidas. Por haceros spoiler de mi proyecto, es en lo que me dedico yo, en una terapia dirigida del cáncer de pulmón, que simplemente para que lo tengáis en mente es, este gen que está relacionado con el cáncer es como una diana. Lo que nuestro objetivo, los que trabajamos en terapias dirigidas, es coger una flecha o un agente específico y bloquear esta diana para evitar entonces el desarrollo del cáncer. Otro de los retos es la inmunoterapia, surgida en el año 2015 como una opción para tratar los cánceres de pulmón, aunque las primeras investigaciones empezaron en los años 70. Ahora está de moda y es lo que se suele utilizar porque está teniendo resultados bestiales y muy prometedores. Luego estaría la medicina personalizada, que yo creo que es algo que no solo va a suceder en el cáncer de pulmón, sino en todos los cánceres. Y lo que significa la medicina personalizada es conocer a cada uno de los pacientes. Ya si cuando empezábamos a hablar de cáncer de pulmón decíamos que entre ellos hay muchas diferencias y lo único que tienen en común es el órgano origen, que es el pulmón. Esto pasa incluso en los propios pacientes. Dos pacientes que tienen el mismo tipo de cáncer de pulmón va a ser muy diferentes unos de ellos. Y a eso es lo que va la medicina personalizada. Conocer qué estadio y qué tipo de cáncer y qué origen tiene exactamente en cada paciente y darle un tratamiento personalizado. Luego estaría la prevención. ¿Cómo podemos actuar en la prevención? Pues en todos esos factores de riesgo que hemos hablado previamente, intentar no tener esos factores de riesgo, no comprar papeletas para que nos toque la lotería. Y por último, más investigación. Como podemos ver en la página, en la diapositiva anterior, de todos los sitios que se han ido consiguiendo, hemos hecho un resumen muy exhaustivo, muy simplificado para que poderlo ver en apenas 30 segundos en una diapositiva. Pero los sitios que se están desarrollando a nivel de investigación es constante, diario casi, podríamos hablar. Por lo tanto, con más investigación lo que haremos es que todo ese porcentaje de supervivencia que comentaba Sofía en las primeras diapositivas, en la introducción, se alcance incluso antes de lo estimado. Ojalá. Y bueno, todas estas líneas de investigación, que son retos en los que se está trabajando ahora, son algunos de los que se trabajan en los proyectos que apoyamos desde la asociación. Aquí tenéis la cifra del número total de proyectos que apoya la asociación directamente relacionados en cáncer de pulmón, 65 proyectos, lo que suponen 13 millones de euros. Además, bueno, esos son directamente en cáncer de pulmón. Luego puede haber otros proyectos que sean en cáncer genérico y que al final la investigación, aunque no sea directamente en un tipo de tumor, siempre va a beneficiar a la investigación de otros tipos de tumores, ¿no? Al aumentar nuestro conocimiento y saber más, en general beneficia a la investigación y a todo el tejido científico.
De esos 65 proyectos, uno es el tuyo precisamente, Santi. Así que bueno, cuéntanos un poco más de él, que seguro que todos los que nos acompañan están deseando. Pues mi proyecto es un proyecto de tesis doctoral y está financiado por la asociación local por la Junta Provincial Local de Madrid, de la Asociación Española contra el Cáncer, por lo cual, gracias a vosotros me habéis permitido desarrollar mi tesis doctoral. Y yo a lo que me dedico es principalmente un desarrollo de lo que os comentaba antes de las terapias dirigidas. Eh, por simplificar un poco la base de mi proyecto. Os hablábamos de estos genes, de estos oncogenes se encargan del crecimiento de las células, de la gasolina que veíamos en ese coche. Yo, mi estudio lo hago sobre uno en concreto, que es FGFR1, para que tengáis el nombre. Está relacionado con cánceres de pulmón. En más de un 20% de los cánceres tienen una amplificación de este gen. Por lo tanto, yo intento hacer una terapia dirigida contra este gen. Lo que os decía antes, una diana y conseguir fármacos que actúen directamente. Sin embargo, hay un problema. Y hay un problema que se ve en muchos estudios clínicos, que es que apenas un 15% de los pacientes están respondiendo a esta terapia. Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos fue, ¿esta terapia es un fracaso o hay más actores que están participando en esta interacción? Efectivamente, hay más actores. Entonces, como descubrimos uno de estos actores, que se llama la N-caderina, que es otra proteína que está relacionada, mi tesis doctoral pasó a focalizarse en buscar otros actores. Estos actores tienen un nombre científico, se llaman biomarcadores, es decir, proteínas, moléculas, cualquier cosa que tienen las células tumorales que no tienen las células humanas, las células normales, perdón. Y esto es lo que nos hace pues ver si un tratamiento va a funcionar, ver qué pacientes podemos seleccionar para tener una terapia determinada, etcétera. En nuestro caso, lo que buscamos es estos biomarcadores, estos otros actores que nos puedan decir qué pacientes van a responder perfectamente a esta terapia dirigida que os comentaba contra el gen FGFR1 y así pasar de ese 15% a un porcentaje superior. Sí, bueno, ya nos ha contado Santi su proyecto. Si tenéis alguna pregunta para lo que queréis que os amplíe algo más de información, nos podéis dejar las preguntas a través del chat, que veo que nos estáis haciendo llegar algunas. Lo que sí que os pediría que, bueno, temas médicos, Santiago y yo no podemos contestar, pero bueno, si nos hacéis alguna pregunta, pues que queréis saber más sobre el proyecto de Santi o alguna de las investigaciones que se están llevando a cabo, nos podéis dejar la pregunta en el chat. Y bueno, ahora vamos a ver estas investigaciones, los resultados que nos han dado. Hemos destacado tres, que los vemos en la siguiente diapositiva. Tres que son de cáncer de pulmón, hay muchos más. El primero seguro que os suena a lo mejor las personas que tenemos en la foto de la izquierda. El primero es el doctor Mariano Barbacid y luego al lado ves a tres jóvenes que, bueno, Mariano dirigía el proyecto, los otros tres estaban llevándolo a cabo. Como primera autora, la chica del centro, que quizá os suene, Sara García Alonso, que habréis visto en los medios últimamente porque fue seleccionada como astronauta en reserva recientemente. Y bueno, que sepáis que a ellos les hemos apoyado durante muchos años. A Sara la hemos apoyado a lo largo de su carrera con diferentes ayudas y hasta hace poco con una ayuda como investigadora. Lo que pasa que, bueno, la verdad es que recientemente consiguió una plaza, así que estamos orgullosos de haberla podido apoyar hasta ahora. Y el resultado que consiguieron a finales del año pasado fue descifrar la estructura de una proteína clave en el cáncer de pulmón. Esto así, a lo mejor dicho a priori, descifrar una estructura de una proteína, ¿eso para qué sirve? Bueno, pues ya antes este mismo grupo estudió, bueno, pues qué proteínas estaban relacionadas, como contaba antes Santiago, con el desarrollo de cáncer de pulmón. Estaban buscando formas también de ver cómo evitar, bueno, pues que el desarrollo del tumor y evitar que éste creciera. Y vieron que eliminando una de estas proteínas, que bueno, el nombre era RAF1, que es la que describían aquí, si la eliminaban en modelos animales, pues había un retroceso del cáncer. ¿Qué pasa? Que los métodos que se utilizan en el laboratorio con modelos no se pueden aplicar en la clínica a pacientes. Necesitamos fármacos y no hay disponible ningún fármaco en la actualidad que nos permita eliminar, inhibir, bloquear a esa proteína. ¿Qué han hecho ahora? Pues la han estudiado, han visto bien en profundidad cómo es su estructura, su fórmula y, muy importante, los puntos débiles que tiene esa proteína. Para con esta información
ahora se puedan desarrollar fármacos. Por eso, este tipo de investigación, que se llama investigación básica, no básica porque sea sencilla, más sencilla que otra, sino porque es básica de que nos da las bases para luego poder desarrollar tratamientos, desarrollar métodos diagnósticos. Este tipo de investigación básica es muy importante. Los otros dos resultados que tenemos ya son un poco más aplicados. Todavía estamos hablando de modelos, de métodos en laboratorio, pero ya están lo que se consideraría una investigación traslacional, ¿no? Ya con una aplicación más cercana. El primero, que vemos en el centro al doctor Montuenga, que fue quien lideró esta investigación, es sobre nuevas formas de tratar el cáncer de pulmón. En este caso era el cáncer de pulmón más frecuente, ya nos ha contado antes Santiago que está el de células pequeñas y el de células no pequeñas. El más frecuente es el de células no pequeñas y sería para el cual estaban estudiando en este caso. Y utilizaban una estrategia que combinaba la inmunoterapia con otro fármaco. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, que aquí vemos un poco más, y cuéntanos, Santiago, que hemos hablado varias veces de la inmunoterapia, cómo actúa la inmunoterapia y cómo es la inmunoterapia. Hemos mencionado hasta en 2 ocasiones ya previamente lo que es la Sí. inmunoterapia, dejando con el caramelo en la boca a la gente como un nuevo reto o el futuro del tratamiento contra el cáncer, pero no hemos explicado en qué se desarrolla. Por explicar una forma sencilla, es activar tu propio sistema inmune contra el cáncer. Es decir, las células cancerígenas, una de las facultades que tienen o características que tienen es que van a hacer que no sean reconocidas como extrañas, como malignas por parte de nuestro propio sistema inmune. Por ejemplo, si nosotros somos infectados por una bacteria, por un virus o por otro agente extraño, nuestro cuerpo lo va a detectar y va a actuar contra ello. Y vamos a ser capaz de solventar esa enfermedad. Las células cancerígenas tienen unos mecanismos que van a decir al cuerpo, no, no, yo soy normal. Entonces, la inmunoterapia en lo que se basa, en uno de los diferentes enfoques que tiene la inmunoterapia, es coger y eliminar esas barreras, esa capa de invisibilidad que tienen las células cancerígenas para decirle al sistema inmune, aquí tienes el cáncer, atácalo. Eso es lo que se vería en la imagen, que vemos que elimina esas señales que estaban dirigiendo al policía hacia otros lados, las quita y iría el policía ya hacia atacar al tumor que estaba en los pulmones. Exacto. Bueno, Además, como en este proyecto de Montuenga, como comentabas previamente, en lo que se basa es una terapia combinatoria. Lo que hace es mm, un fármaco que ya estaba en clínica, en hospitales para tratar otro cáncer diferente y que se veía buenos resultados. Y sobre todo lo que se ve con la inmunoterapia es que se potencia una barbaridad el resultado de estos fármacos porque eliminas esa vía de resistencia que tienen las células cancerígenas de ocultarse al sistema inmune. exacto, es lo que pasa, que en algunos casos la inmunoterapia funciona, pero puede generar, desarrollar resistencia. En estos casos, además, vieron que la resistencia venía por un poco también incluso las células, ¿no? que rodeaban al tumor y combinando la inmunoterapia con este segundo fármaco. Lo han hecho todavía en modelos animales, en modelos de laboratorio, pero el que este fármaco ya esté usándose en la clínica podrá permitir que se aceleren mucho más los pasos para que pueda llegar a utilizarse. Y bueno, hablamos ahora del tercer resultado, que este es sobre diagnóstico, utilizando una técnica que es la biopsia líquida. ¿Y qué es la biopsia líquida? Que así según se dice, pues seguro que la gente a lo mejor no lo ha oído, algunos sí. Santi. Pues hablábamos antes de la importancia que tienen las técnicas de detección precoz y esta es una de las técnicas de detección precoz por antonomasia. Para que os hagáis una idea, el término biopsia es coger una muestra de un tumor. Y eso es lo que nos da, lo que les da información a los médicos y a nosotros los investigadores de qué tumor determinado tiene cada uno de los pacientes y así hacer, por ejemplo, uno de los retos que hablábamos antes de la medicina personalizada. El problema es que eso es muy invasivo. Imaginaros, cada vez que tenemos que coger muestra de un tumor, tenemos que someter a una cirugía al paciente. Además, muchos tumores no son fácilmente sometidos a cirugía porque están en zonas complicadas o no muy seguras. Sin embargo, la biopsia líquida, como su nombre dice, líquido, lo que se refiere es a obtener células tumorales de tejidos periféricos, como por ejemplo el tejido linfático o la sangre, sobre todo en sangre. Lo que se suele hacer es detectar estas células cancerígenas que, como veíamos en las primeras diapositivas, escapaban cuando ya no era un tumor benigno y era un tumor maligno y escapaban al torrente sanguíneo, pues
eh, el desarrollo de las tecnologías que tenemos ahora los investigadores nos permite detectarlas en sangre. Esto nos permite varias cosas. Una, detectar precozmente un cáncer, cuando todavía es operable a nivel de cirugía y no se ha extendido. Dos, saber qué tipo de cáncer específico tiene ese paciente y por lo tanto darle un tratamiento lo más personalizado posible. Y tres, saber cómo evoluciona el cáncer. Es decir, tú a ese paciente le sometes a un tratamiento y vas a saber si el cáncer se hace resistente, si se hace sensible. Y en el caso de hacerse resistente, con qué mecanismos de resistencia y entonces ya puedes hacer otro cotratamiento, un tratamiento combinatorio. Este es uno de ejemplos, este resultado que os mostramos aquí que consiguió Belén Pastor. Belén Pastor es una investigadora predoctoral que está realizando su tesis como Santi, ella con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia. Y lo que conseguían era detectar los 4 tipos de cáncer más frecuentes, entre ellos pulmón, el otro era mama, colon y próstata, a través de un análisis de sangre. Y lo que veía, como ha contado Santiago, pues moléculas que salían de las células tumorales hacia el torrente sanguíneo. Entonces, con un análisis de sangre podían ver esas moléculas que eran diferentes en el caso de haber células cancerosas. Eh, este estudio pues, es un paso previo para ahora desarrollar pues un sistema, un dispositivo que permita detectar el cáncer de una forma sencilla, ¿no? La idea es que se pueda hacer en fases tempranas, que sabemos la importancia que es detectar el cáncer a tiempo, de una manera precisa y además sería poco invasivo, sería para el paciente simplemente hacer un análisis de sangre, lo cual, como ha dicho Santiago, pues permitiría incluso pues poder hacer varios análisis y poder ir mirando la evolución. Y bueno, además también se tiende a que los costes pues disminuyan, que esto facilite el poder realizar estas pruebas. Para terminar, a hablar ya a modo de cierre antes de pasar a contestar vuestras preguntas, que he visto que nos habéis ido dejando algunas en el chat. Pues hablaros que mañana, 31 de mayo, es el Día Mundial sin Tabaco. El Día Mundial sin Tabaco es un día, pues para recordar el efecto tan nocivo que tiene el tabaco sobre nuestra salud. Hemos hablado hoy del cáncer de pulmón, que es una de las enfermedades que puede provocar el tabaco, pero no la única. También otros tipos de cánceres, como el cáncer de próstata, el cáncer de garganta, están relacionados pues con la exposición al tabaco y muchas otras enfermedades. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, pues bueno, mañana nos vais a ver que saldremos a la calle y habréis visto ya algunos de estos mensajes en los cuales estamos trabajando para una generación libre de tabaco en 2030. Además, trabajamos para tener cada vez más espacios libres de humo, más espacios donde no se fume, y porque ya hemos visto que no solo el tabaco es perjudicial para las personas que fuman, sino también para aquellas que le rodean. Y bueno, que sepáis que podéis sumaros a través de las distintas iniciativas que se están llevando a cabo desde las sedes provinciales y que podéis uniros para también pedir que haya más espacios libres de humo en vuestras ciudades. Pues ahora vamos a pasar a contestar las preguntas que nos habéis ido dejando en el chat. Hemos visto ya varias. Nos preguntan, por una parte, Iván nos pregunta sobre la investigación en aquellos tumores provocados por alteraciones ALK. No sé, Santiago, no sé exactamente los tipos de tumores que los que tú trabajas y conoces los tumores provocados con este tipo de alteración. No son precisamente con los que yo trabaje y tampoco es que tengan una incidencia muy elevada en cáncer de pulmón, sobre todo están más relacionados con colangiocanceronoma. ALK sobre todo es fácilmente detectable a nivel genético porque presenta, voy a intentar ser lo menos técnico posible, pero y presenta una fusión génica, o sea, la forma que tienen estos genes, oncogenes, de estar, entre comillas, mutados, en realidad son alteraciones, es o mutación que le haga funcionar de forma diferente, o sobreexpresión o amplificación, que es decir, que lo encontramos varias veces en nuestro ADN y por eso se expresa más. O otra forma que tiene es unirse a otro gen que se exprese muchísimo. Este es el caso de ALK. Se une a otro gen que es BCR y eso lo que hace es que se desarrollen tumores. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? Terapia dirigida.
Bueno, también nos pregunta María Ángeles y nos han llegado más preguntas relacionadas con inmunoterapia, ¿no? Si hay algún tipo de tratamiento de inmunoterapia nueva o, bueno, cómo está evolucionando también la investigación en torno a inmunoterapia. Pues la investigación en inmunoterapia evoluciona a grandes pasos cada día. Es decir, principalmente se han sacado las dos principales capas de invisibilidad que tienen las células tumorales, se conocen desde hace años. Eh, por vuestra información, aunque es un poco técnico, se llaman PD-1 y CTLA-4. Y lo que hacen es los dos fármacos principales inhiben a uno o a otro. Sin embargo, evidentemente, las células cancerígenas no son tontas y son también capaces de una forma u otra hacer que esta unión no sea perfecta, que haya efectos secundarios, etcétera. Entonces, lo que han ido mejorando los avances es en esto y sobre todo en la selección de aquellos pacientes que se puedan beneficiar de ello. Sobre todo como, por ejemplo, veíamos con el proyecto de Belén Pastor, Sí. de la biopsia líquida, que el mayor potencial que nos daba era seleccionar a los pacientes, detectar temprano, etcétera. Los mayores avances y pasos que se están dando hoy en día en la inmunoterapia es detectar a aquellos pacientes que se verían ampliamente beneficiados por esta nueva tecnología y este nuevo tratamiento. Hemos hablado de inmunoterapia en cáncer de pulmón, pero he visto también algún comentario que nos ha llegado respecto a otros tipos de cáncer y la inmunoterapia también se está utilizando para otros tipos de cáncer, ¿verdad? Principalmente se utilizan en todos los tipos de cáncer. Se utilizan, como veíamos en el trabajo de Montuenga, como algo combinatorio, ¿no? Para que lo entendáis, es como la quimioterapia que afecta a todo el cuerpo. La inmunoterapia es un tratamiento sistémico, es la parte buena. ¿Por qué es tan importante la inmunoterapia en el cáncer de pulmón? Por lo que veíamos antes, la incidencia muy elevada y la mortalidad muy elevada, porque los tratamientos, aunque ha habido hitos y ha habido una evolución muy grande, los tratamientos que hoy en día existen dirigidos en cáncer de pulmón están teniendo pocos resultados positivos, no como en otros cánceres. Por ejemplo, en mama, es todo lo contrario. Por eso la inmunoterapia en cáncer de pulmón, en cáncer de páncreas y en estos cánceres que son tan difíciles y que cuando se detectan ya es muy tarde, es como un gran salvador. De todas formas, luego estamos hablando desde el punto de vista de la investigación, luego cada uno, bueno, pues tiene que ser el médico quien valore el mejor tratamiento según el caso, porque al final hay muchos factores que pueden influir. En este caso, Santiago y yo no podemos hacer una valoración. Nos ha llegado otra pregunta. Bueno, es que nos decíais que si estos genes, ¿no? Que hemos hablado que pueden estar relacionados con cáncer, que si se pueden eliminar. No se pueden eliminar así tan fácilmente, ¿verdad, Santiago? Por poder se pueden eliminar, pero entonces matas al individuo Bueno, al mismo instante. Es decir, son, por ejemplo, el oncogen RAS, el que comentábamos anteriormente, que es uno de los mayores hitos de la investigación española, porque ese gen es el gen más famoso en todos los cánceres y fue descubierto por Mariano Barbacid en el año 70 y algo. O sea, es el mayor hito de la investigación española. Fue premio de la ciencia del año pasado, Mariano Barbacid, y todo el mundo habla de él. Y diréis, y claro, la pregunta que sale es, ¿por qué no eliminamos RAS de las personas claro. y entonces se acabó el problema? Es que el problema es que es el principal director de orquesta del crecimiento de nuestras células. Si lo eliminamos, se muere el organismo. Ahí es donde está el problema. Lo que tenemos que eliminar es cuando su comportamiento maligno, cuando se comporta de forma errónea, volverle al equilibrio. Pues entonces tenemos que actuar eso, mantener esos equilibrios y que no se comporte mal, no eliminarlo tan directamente. Exacto. Eh, vale, otras preguntas que nos han llegado también sobre tratamientos. Nos hablan de tratamiento para la mutación PIK3CA. No sé si tú conoces, Santiago, esta mutación, porque claro, hay tantos tipos de cáncer y tantas variaciones. Sí, es una de las mutaciones que están relacionadas por ejemplo, con mi gen de estudio, que es el FGFR, incluso con CARRAS. Son diferentes vías de señalización alternativas que están directamente relacionadas con el crecimiento. Eh, Pasa lo mismo que en mi caso con el FGFR, que es toda la terapia dirigida tiene buenos resultados, pero hay otros actores secundarios que hacen que las células cancerígenas se vuelvan resistentes a esa terapia dirigida.
El tratamiento hoy en día de las mutaciones de PI3KCA, pues tratamiento dirigido con fármacos y ver cómo evolucionan las células para ver cómo se resisten a ese tratamiento y cómo solventarlo, evidentemente. De todas formas, igualmente, esos tratamientos tiene que ser siempre el médico quien lo decida en cada caso. Eh, Y yo hablo a nivel de investigación, lo que es lo sí, que estamos haciendo en los laboratorios, no a nivel clínico. por eso, por diferenciar. Vale, también nos habíais preguntado, entre las preguntas que hemos visto, sobre, bueno, el riesgo, un factor de riesgo, la herencia genética, ¿no? Sí que es verdad que hay un porcentaje de tumores que son genéticos, pero es un porcentaje pequeño. Los demás puede haber una pequeña predisposición, pero no es el mayor factor de riesgo, ¿no, Santiago? No, la genética realmente es un 5% de como factor de riesgo y es lo que sea es los cánceres hereditarios y hay que diferenciarlos entre una cosa que es cáncer en pulmón es muy raro por decir Sí. imposible, que es el cáncer temprano, hereditario infantil, que sucede por una herencia totalmente de mutaciones que van a desarrollar este tumor. Y la otra herencia que se suele dejar es factores de riesgo, unas mutaciones que no te van a causar un cáncer, pero te aumentan la probabilidad de tenerlo. Pero solo suponen un 5%. La mayor forma que tenemos de prevenir un cáncer es actuar sobre nuestra vida diaria, sobre no fumar, no beber alcohol o otras sustancias irritantes y la dieta para evitar obesidad. Bueno, seguimos con factores de riesgo porque nos preguntan qué porcentaje de influencia podría tener el tabaco en otros cánceres además del de pulmón. No sé si controlas tú los porcentajes, Santiago, aunque más o menos, por lo que tengo entendido, es en torno que el 30% de los cánceres, contando todos los tipos, vienen relacionados con el tabaco, ¿no? Están bien relacionados, un 30%, pero yo te diría que exactamente todos los cánceres tienen como factor de riesgo el tabaco. Me Evidentemente en refería a pulmón más. los casos de cáncer, luego en todos puede haber cierta relación, sí. Sí, 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 evidentemente. En cáncer de pulmón aumenta hasta un 20% el riesgo, pero en general se habla de que el tabaco aumenta de un 5 a 7 veces, 7 veces el riesgo a padecer cualquier tipo de cáncer. Es más, a mí un dato que me llama bastante la atención es, hay un tipo de cánceres que son los de cabeza y cuello, que Sí. esos cánceres, si no existiese ni el tabaco ni las bebidas alcohólicas o irritantes, no existirían sobre la faz de la Tierra esos cánceres. Cabeza y cuello, que es mejor como el de garganta o de boca, ¿no? Garganta, o sea, esófago, la parte alta de la laringe, toda esa zona. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta por el chat. Sí que mis compañeras os han ido contestando algunos directamente. Aprovecho para recordaros que tenéis información en nuestra página web de contralcáncer.es y que podéis trasladar vuestras consultas al número de teléfono de Infocáncer, que es el 900 100 036. Este número os lo voy a repetir porque es muy importante este número, porque ahí para cualquier consulta sobre nuestros servicios, que más información que queráis saber sobre el cáncer y también, bueno, estamos las 24 horas, los 365 días del año para dar apoyo a los pacientes y a sus familiares. Así que lo repito de nuevo porque creo que merece la pena, es el 900 100 036. Pues creo que podemos finalizar por aquí la sesión. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado por vuestro interés en la investigación, en concreto en la investigación en cáncer, que es de lo que hemos estado hablando hoy. Muchas gracias, Santi, por acompañarnos. Ha sido realmente interesante tenerte aquí con nosotros y que nos hablaras de tu proyecto y en general de la investigación en cáncer. A vosotros por darme la oportunidad y todos los mensajes de ánimo que además estoy viendo en el chat. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que haya sido de interés para todos vosotros y nos vemos en próximas actividades.